Ok, ya está grabando ahora sí. Entonces nos habíamos quedado en esta parte y habíamos visto que después de entrenar, ¿no? Después de entrenar mucho a el monito en agarrar sacar esa pasita o ese reforzador de un lugar pequeñito, ¿no? Difícil, que no se puede agarrar con toda la mano, sino solamente con el índice y el pulgar. Entonces, cambiaba la representación cortical y entonces ahora la región que se dedicaba a la abducción de la muñeca, como no se utiliza tanto en esa tarea, entonces resulta que ahora cada vez que se estimulan esas regiones donde antes estaba representada la muñeca, no nada más mueven la muñeca, sino que también ya provocan contracciones en el dedo y que antes no las provocaban. Y lo que vemos aquí abajo es que esas contracciones, si el animal se deja de entrenar, entonces se regresa al estado anterior y si se vuelve a entrenar, entonces vuelven a ocurrir ese remapeo de la corteza, ¿no? Entonces esa flexibilidad pues es bastante, en un caso es esperanzadora, ¿no? Es en caso de que, como en el caso del miembro fantasma o en el caso de alguna lesión, es esperanzador que la corteza tenga cierto nivel de flexibilidad o de plasticidad sináptica como para que regiones que antes no estaban directamente implicadas en la flexión de un músculo particular ahora se involucren en ello, ¿no? Entonces la pregunta importante es cómo le hace, o sea, qué es lo que le brinda esa flexibilidad a la corteza. Entonces hay mucha gente estudiando, ¿no? Pero uno de los conceptos claros es que esa flexibilidad ocurre gracias a los microcircuitos corticales y cómo están conectadas esas redes, ¿no? Entonces, aquí ya les había mostrado en la clase anterior que en las cortezas motoras tenemos las neuronas que hemos estado revisando toda la clase anterior, que son esas neuronas del tracto piramidal, y también tenemos neuronas y esas del tracto piramidal, su característica es que proyectan, se quedan sus proyecciones en un solo lado del cerebro, ¿no? Son proyecciones ipsilaterales, luego decusan, ¿no? Y ya se van por el tracto córtico espinal y llegan hacia los músculos de la mano, por ejemplo, ¿no? Mientras que otras neuronas también corticales son conocidas como neuronas intertelencefálicas, es decir, se quedan dentro de la corteza y están enviando proyecciones hacia la corteza contralateral o hacia el estriado ipsi y contralateral, ¿no? Entonces, ese tipo de proyecciones además están acompañadas de una circuitería también de interneuronas, ¿no? En este caso, recuerden que habíamos dicho en las primeras clases que las interneuronas, les estábamos llamando nada más a aquellas neuronas que se encontraban en la médula espinal, pero que les había dicho que ya por convención también en el cerebro, ¿no? Aquellas neuronas que hoy llamamos interneuronas o estábamos llamando interneuronas a todas las neuronas que no enviaban información, ¿no? hacia los mecanorreceptores o recibían información de o neuronas motoras que enviaran directamente a los músculos y todas las demás les llaman interneuronas, pero ya en el caso del cerebro podemos decir que tenemos neuronas principales, ¿no? Como esas del tracto piramidal y neuronas y otras neuronas que también, como estas interneuronas GABAérgicas, ¿no? Que algunas tienen un marcador particular que se conoce como parvoalbúmina, otras que se conocen como somatostatina, ambas liberan GABA, pero hay otras interneuronas, por ejemplo, que liberan acetilcolina, etcétera, ¿no? Entonces se les llama así porque se quedan dentro de una región muy particular de un núcleo, ¿no? Entonces hay neuronas dentro de la corteza que la región de la corteza motora primaria, por ejemplo, que no salen de la corteza motora primaria, no proyectan hacia otras cortezas y tampoco hacia la médula espinal, y entonces les llamamos esas interneuronas como estas dos que están aquí, ¿no?
Entonces, lo que observaron los investigadores, y esto ya es en una ratita, ¿no? Es una rata en donde estamos viendo por arriba, ¿no? Entonces, obsérvese cómo hemos visto todo el tiempo cerebros de primates y ahora vemos un cerebro de roedor. Entonces, aquí está el hemisferio, en este caso sería el derecho, en este caso sería el hemisferio izquierdo. Estas dos bolitas que están aquí adelante son el bulbo olfatorio, que las ratas usan mucho el olfato y pues tienen un bulbo olfatorio muy grande. Los humanos no tenemos esa enorme protuberancia. Y el cerebelo, ¿no? Y el tallo cerebral, acá, hacia acá, y la médula espinal estaría por acá. Entonces, en esta región se encontraría la región motora de las extremidades anteriores de la rata, y nos están mostrando, ¿no? En una visión como aplanada de este cuadrito, en donde tenemos anterior, acá, y posterior, y luego medial, aquí abajo, y lateral aquí arriba. Entonces, estas neuronas que están aquí como en esta mancha de huevo verde, ¿no? Así, esas neuronas estarían encargadas de codificar o de estar contrayendo la manita de la rata. Y como sabemos, y les había comentado, las ratas tienen una representación muy importante del sistema de las vibrisas, que les conocemos como vibrisas o los bigotes, ¿no? Que son como si fueran sus otros dedos, ¿no? Si ustedes ven una rata o a un ratón cuando anda caminando por ahí, se le están moviendo todo el tiempo, ¿no? Está tocando cosas así. Se mueven mucho en la oscuridad y la proximidad es muy importante. Tocan con sus manos mucho, pero también mucho con las vibrisas. Y entonces vemos que esta región de aquí en medio, un poco más como dorada café, sería la región de las vibrisas, y esta región sería una región motora ocular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente? ¿Qué es lo que nos estarían diciendo? Que si ustedes, por ejemplo, estimulan una neurona, ¿no? Si hiciera el mismo experimento que acá, que se estimula eléctricamente una región de la corteza motora del primate, pero en este caso, en lugar de estimular una región, estimularon una neurona que saben que es una neurona de movimiento de vibrisas, ¿no? Esta neurona café, ¿no? La estimulan. Entonces, esa neurona, esa región va a estar relacionada con la vibrisa porque cuando la estimulen, no va a provocar contracciones de la pata y tampoco del ojo. Solamente va a provocar contracciones de las vibrisas. ¿Ok? ¿Y cómo se cree que ocurre esto? ¿O cómo es que esa definición tan particular de esa neurona se dio? Es porque al mismo tiempo, al igual que vimos en el principio de inervación recíproca de la médula espinal, ¿se acuerdan que llegaba, la información de la neurona sensorial, ¿no? Hacia la médula espinal, al asta dorsal, y ahí dejaba un axón en una interneurona GABAérgica, y esa interneurona GABAérgica va a inhibir al músculo antagonista al movimiento, mientras que la otra patita de la proyección que viene de la neurona sensorial va a activar a la motoneurona, ¿no? Entonces, acuérdense de esa inhibición, de esa inervación recíproca. Pues esa inervación recíproca también ocurre en la corteza, como les había dicho en aquellas clases. Eso es un principio general de la funcionalidad del cerebro. Entonces, aquí tenemos una neurona que estaría activando a una vibrisa, un bigotito de la rata, y al mismo tiempo tiene dos conexiones, una a su colega, que estaría implicada en el movimiento de la pata, pero también a una interneurona que la apaga. Entonces, como están hechas estas conexiones recíprocas, ¿no? Entre las neuronas de las vibrisas y las neuronas que se encargan de las patas, ¿no? Aquí se ve esas conexiones recíprocas, además de estar controlando directamente o mandando información a la corteza motora. Estas conexiones recíprocas podrían ayudar a que si entrenas al animal a que se utilicen mucho las vibrisas, ¿no? Algo puede ocurrir, algunos cambios plásticos, sinápticos, como los que vimos en las primeras clases, pudieran ocurrir en esta región, que ahora la estimulación de esta
también reclutara neuronas que mueven la pata. ¿Y cómo se comprobó esto? Pues lo que hicieron estos investigadores fue realizar este mismo experimento y aquí pusieron, se ve que tienen una pipeta de iontoforesis, se llama, ¿no? Es una técnica para poder liberar una pequeñísima cantidad de alguna molécula que pueda modular la actividad de las neuronas. Y en este caso, aplicaron una molécula para inhibir la actividad de las neuronas GABAérgicas. Entonces, al apagar a esta neurona GABAérgica, lo que ocurrió inmediatamente es que el mapa cambió, como se observaba aquí. Entonces, pues ahora, si ustedes estimulan el área de la vibrisa, o si estimulan la neurona de la vibrisa, ahora ya va a rearreglarse y también va a reclutar, ¿no?, a la actividad de la neurona de la patita y también reclutaría actividad de la neurona del ojo. Entonces, estas neuronas GABAérgicas que son tan importantes en la médula espinal para poder hacer un movimiento, ¿no? Entonces yo mando el comando para que se contraiga el músculo agonista al movimiento y gracias a la inervación recíproca que toca una interneurona GABAérgica, que sería 1A, por ejemplo, entonces gracias a esa interneurona GABAérgica, ¿sí?, entonces se apaga el antagonista al movimiento y puedo contraer bien. En la corteza estaría ocurriendo algo muy similar. Entonces, gracias a que hay esas interneuronas, la especificidad para poder controlar un músculo de la vibrisa y no activar otros músculos aledaños está dada por una compleja circuitería que implica a interneuronas GABAérgicas. Si se les quitan esas interneuronas GABAérgicas, ¿no?, entonces, y se activa o se da una entrada excitatoria aquí, entonces empieza a reclutar la actividad de otras neuronas y, por ejemplo, esto, si lo escalan, ¿no?, si ustedes ponen ahora un inhibidor GABAérgico no local, sino generalizado, pues entonces esa inhibición que proveen las interneuronas a todos los diferentes circuitos, pues comienzan a reclutar actividad que antes no reclutaban y pues nuestro cerebro no está muy acostumbrado a eso y pues inclusive se puede generar un proceso epiléptico, por ejemplo, ¿no? Si no se puede controlar, o sea, son fundamentales para el funcionamiento correcto, para dar la especificidad de la región en particular, ¿no? Entonces, ese tipo de microcircuito que estaba antes en la médula espinal también es fundamental para el funcionamiento cortical. Ahora, esto que vimos, ¿no?, son ejemplos muy claros, son ejemplos claros de la corteza motora primaria, ¿no? Y ahora vamos a ver que, o sea, en este caso en ambos casos, los dos ejemplos que vimos, son ejemplos de una condición experimental muy clara en donde estimulan una región y se contrae un músculo, pero ahora lo que vamos a ver es qué ocurre cuando vamos a la inversa. Y aquí, esta diapositiva ya la habíamos visto antes en una de las clases anteriores de control motor. Alguien que pueda explicármela por una participación gigante de decenas de puntos, bueno, no tantos puntos, pero sí. Alguien que pueda explicarme qué es lo que vemos aquí en esta diapositiva. Era cuando movíamos el dedo para que alcanzara un punto y que Ujú, nos mostraba cómo funcionaba lo de la coordinación de los ángulos. ujú. ¿Qué más? Sí, está bien. O sea, esa parte es esta de aquí arriba, ¿no? Entonces, ¿y esto que está aquí, esta qué nos grafica? ¿Qué nos está diciendo esta gráfica de aquí en medio? Alguien, anímese. Creo que era sobre la relación de la velocidad con la trayectoria, ¿no? Que entre mayor velocidad nuestros trazos, Sí. ajá, sí, pues nuestros trazos iban a ser como más, am, Eh, ay, no sé cómo decirlo, más como más feos, por así decirlos, más descuidados. casi, casi. Entonces, aquí tenemos las trayectorias del centro a los diferentes puntos, ¿no? Sirve también un poco de práctica
para cómo van a presentar los artículos, ¿no? Entonces aquí tenemos a un sujeto que tiene que mover, su tarea es mover la mano en diferentes direcciones, y aquí nos están representando, las trayectorias del movimiento hacia cada uno de esos puntos, ¿no? Y son trayectorias, como lo mencionaba, ¿quién fue? Fue Camila, me parece. Como lo mencionaba Camila, son trayectorias rectas, ¿no? Relativamente suaves. Ahora, ¿quién me puede decir qué pasa en este panel C? Ya lo habíamos visto. A ver si se acuerdan. En este panel C, a la persona se le pide que mueva la mano en esas direcciones, pero, a ver, aquí tenemos. No son los puntos de donde es más veloz, sino que es una fuerza que el experimentador le pone en contra del movimiento. Entonces, si el sujeto tiene que mover la mano hacia el frente, ¿no? Como está agarrando este brazo mecánico, ahora, mediante algunos artilugios de pesos y contrapesos, hacen que ahora, cuando el sujeto empieza a mover el brazo se jale, tenga una fuerza que lo jale hacia el lado, que lo jale hacia este lado, ¿no? Entonces, cuando el brazo de la persona trata de moverlo hacia el frente, hay una fuerza que lo jala hacia un lado, y entonces el sujeto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que regresarlo. Y entonces, lo que hace el sujeto es que sus trayectorias ahora, como pueden ver aquí, todas ya no son rectas como aquí, sino que cuando se le pone una fuerza contraria, el sujeto empieza a mover el brazo, y entonces sus mecanismos de retroalimentación lo regresan, ¿no? Y puede poner o llegar al target adecuadamente. ¿Ok? Entonces dice, aquí yo estoy moviendo la manita para acá, muy bien. Luego, aquí alguien me está empujando la mano hacia acá, pero yo de todas maneras tengo el objetivo de mover la mano hacia el frente. Se me mueve un poco la mano, pero sí llego. Ya que he entrenado mucho con este campo de fuerza, ¿no? Este campo de fuerza perturbador que empuja mi brazo hacia el lado derecho, entonces ya que he entrenado mucho en ese campo, ahora ya mis trayectorias ya no son malas, ya no son tan despeinadas, vamos a decirlo así, sino que ya vuelven a ser rectas, parecidas a la condición original donde no hay un campo de fuerza que le empuje la mano al sujeto. Entonces esto nos indica que, en primera, que el humano se da cuenta de que le están jalando la mano porque tiene sus mecanismos de realimentación y tiene su plan motor bien establecido y su objetivo, la regresa hacia el punto. Ya está. Ahora, si sigue entrenando, dice, cada vez que yo mueva la mano me van a jalar la mano. Pues entonces ya desde el principio imprime una fuerza contraria, ¿no? Y hace esa fuerza contraria que ya se le está imprimiendo, hace que ahora la trayectoria sea recta. Lo que quiere decir es que el sujeto compensa en anticipación a la fuerza que se le va a poner a la mano, porque ya conoce la tarea. Y si de buenas a primeras se le quita la fuerza, esa contraria a su movimiento, pues el sujeto, como estaba esperando que hubiera una fuerza contraria, ahora da un jalón de la mano hacia el lado izquierdo, pero corrige. Entonces vemos el efecto contrario a este, ¿no? Entonces el sujeto ya está acostumbrado aquí a que hay una fuerza que lo empuja hacia acá, y para hacerla tiene que contrarrestar e ir mover hacia el frente. En este caso ya se le quita la fuerza y se queda con una, vamos a decirlo como con una postimagen, ¿no? Se queda se queda con una postimagen, y ahora tiene que volver a reaprender para poder hacer trayectorias rectas. Entonces les traje este ejemplo, ¿no? Que nos indica varias cosas. Una, como el sujeto tiene un plan motor, que quiere decir que llegue en una línea recta, ¿no? Tiene un camino, llevar de aquí a acá, que tiene que tener una trayectoria, como muy bien lo habían dicho, en donde la velocidad tiene que quedar en la mitad de la trayectoria, como bien lo habían dicho, pero cuando se le pone una fuerza que lo contrarresta, el sujeto tiene su mecanismo de retroalimentación, de control por retroalimentación, y puede corregir el movimiento. Después de entrenar y entrenar y entrenar con ese campo de perturbación, el sujeto ahora ya incluye en su plan motor
que va a haber una fuerza perturbadora. Y entonces, desde su plan inicial, como se ve aquí, ya planea su movimiento para que vaya en contra de esa fuerza perturbadora, de tal manera que si se le quita la fuerza perturbadora, como en su plan motor ya estaba ponerle una fuerza contraria, pues ahora la mano se mueve hacia el otro lado y va a tener que volver a corregir. Y les traigo a colación este ejemplo porque esto fue hecho en humanos y aprendimos mucho de eso, pero ahora lo hicieron en monitos, ¿no? Entonces aquí estas son las trayectorias, es el mismo experimento, pero en lugar de hacerlo con un humano, lo hacen con un mono sentado en una silla, como estoy yo ahorita aquí sentado en esta silla, y además le están registrando la cabecita, ¿no? La corteza motora primaria. Entonces, la ventaja, aquí nos muestra una de las ventajas de los estudios en primates, y es que hacen exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? O sea, se les puede entrenar a hacer exactamente lo mismo que nosotros, y si ustedes comparan la conducta del mono cuando se está adaptando, ¿no? Ya está, es decir, aquí se ven las trayectorias, aquí se le pone el campo de fuerza, igual que lo vimos en la anterior, y las trayectorias se hacen más despeinadas que aquí, ¿no? Estas no son arañas, sino son las trayectorias de la mano hacia los diferentes puntos que tiene que mover. Cuando se le pone eso ahí, entonces el mono empieza a corregir y eventualmente ya sus movimientos se ponen mucho mejor. Y luego después viene esta parte que le llaman el washout, ¿no? Que quiere decir se le quita la fuerza perturbadora, como en este caso, y el mono reacciona de la misma manera, ¿no? Entonces, como se le ponía la fuerza perturbadora hacia este lado, pues ahora sus trayectorias se jalan hacia el lado izquierdo y luego corrige, ¿no? Entonces, el monito hace lo mismo que el humano. Si se compararan las trayectorias de un humano, varias trayectorias, aquí lo que estamos viendo son el promedio de las trayectorias y por eso no vemos tan despeinados los trazos, ¿no? Pero si lo hiciéramos en nosotros, nos veríamos igual a un primate entrenado, igualito. Entonces, al registrar la corteza motora de estos monos, lo que observaron los investigadores es que, observemos nada más, esta es la actividad de una neurona. Este tipo de gráficos que tenemos aquí son idénticos, o bueno, están representando estos que habíamos visto por acá, ¿no? Entonces, obsérvese cómo aquí teníamos las diferentes trayectorias y el vector poblacional, ¿no? Esa neurona dispara por acá, y esta es la variabilidad. Entonces, aquí lo único que están haciendo, ¡ay, cómo se tarda! Lo único que están haciendo acá es que la variabilidad ya la están representando como esta línea morada, ¿no? Y entonces aquí tenemos una neurona que cuando el mono está en la condición de línea basal, esa neurona dispara cuando el mono hace movimientos hacia acá, en esta dirección. Eso es lo que hace. Esa neurona dispara mucho cuando el mono hace movimientos en esta dirección. Entonces, así se jala por acá. Ahora, se le pone la adaptación, es decir, se le perturba el movimiento del brazo, y esa neurona se queda igual, no cambia su actividad, no se adapta a ella. Y le lavan, ¿no? Y la neurona tampoco se cambia, ¿no? Entonces, aquí los investigadores dicen, mira qué curioso, hay una neurona que no importa qué pase con los cambios y con su plan, esa neurona siempre dispara igual. Entonces, esa neurona le llamaron una neurona cinemática, ¿ok? Es una neurona que tiene el plan de lo que debe ocurrir cuando el mono se va a mover en esa dirección o cuando el brazo se va a mover en esa dirección. Dicen, pues mira, esa neurona, independientemente de qué ocurrió con los cambios de fuerza y con la adaptación, la neurona siempre dispara igual. Entonces, una neurona que lo que estaría codificando es la intención de moverse en esa dirección. No tanto cómo se mueve, sino la intención de moverse. Bueno, mi intención es moverme hacia acá, pero en unos ensayos se me mueve el brazo porque hay un campo de fuerza y en el otro no. Pues la neurona eso no le interesa. Ella siempre dispara en esta dirección, que sería esta dirección, ¿no? Si ven mi apuntador, ¿verdad? Entonces, si no, le pongo aquí este rojito. Entonces, esa neurona dispara cuando se mueve en esta dirección. Y ahora, aquí abajo hay otra neurona que le llamaron una neurona dinámica. Entonces,
Esa neurona dinámica en la línea basal estaba disparando cuando el brazo se movía en esta dirección, o sea, como hacia acá o hacia acá, ¿no? En estas dos regiones la neurona disparaba igual que lo vimos en las diapositivas anteriores. Ahora, se hace la perturbación y la neurona, obsérvese cómo cuando se hace la perturbación, el brazo se le jala para este lado, ¿no? Y esa neurona, sigue esa perturbación, se adapta, ¿no? Entonces ahora la neurona, en lugar de disparar cuando el brazo se está moviendo hacia acá, ahora la neurona va a disparar cuando el brazo se está moviendo un poco hacia el otro lado, ¿no? Como siguiendo ese campo de fuerza que le está empujando. Y luego después, cuando ya viene el periodo de washout, la neurona regresa al estado anterior, ¿no? Y ya dice, bueno, si no me están jalando, entonces ya disparo en esa dirección, ¿no? Entonces esta neurona, la primera neurona estaría implicada en ese teórico. Entonces esto es me gusta mucho este experimento porque nos da una evidencia electrofisiológica que tenemos que interpretar, ¿no? O sea, pues esa neurona dispara cuando se mueve hacia acá y cuando se le pone la fuerza sigue igual y cuando se le quita la fuerza sigue igual. Entonces, pues teóricamente, ¿a qué se parecería? Pues se parecería a ese plan motor. Yo quiero que mi mano llegue de aquí a acá. ¿Ok? Ahora, esta otra neurona, más bien lo que estaría haciendo es censar, ¿no? Monitorear. Ya me jalaron el brazo, ¿no? Entonces ahora me están jalando el brazo hacia acá, ¿no? Entonces más bien, esta neurona podría estar más bien relacionada a estar sintiendo cómo se le mueve el brazo. Si lo muevo yo para acá, aquí está moviéndose en esta dirección. Ahora me dan un jaloneo, el brazo se me mueve, esa neurona sigue ese movimiento del brazo y cuando ya no está el campo, la neurona regresa. Entonces esa se llamó una neurona dinámica y uno podría imaginarse a qué se debería, ¿no? Esa neurona dinámica parecería que tiene que ver con censar hacia dónde se le está moviendo el brazo al mono. Y luego hay otras que se les conoce como de memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta estaba disparando en esta dirección al inicio, después vino la perturbación y se quedó disparando hacia acá, y luego se quitó la perturbación y la neurona se mantuvo disparando así por muchos ensayos hasta que eventualmente regresó. Aquí ya no nos muestran cuándo regresó, pero se queda. Entonces se le llama memoria 1, ¿no? O son neuronas que pudieran mantener la memoria por algunos ensayos más para ver qué es lo que está pasando. Entonces, esto lo único que nos muestra es actividad neuronal. Los investigadores después tienen que hacer interpretaciones de eso y crear nuevas hipótesis. Entonces, si esta neurona, yo les digo ahorita, mi interpretación es que esta neurona estaría implicada, ¿no? En sentir el movimiento. Pues ¿para qué quisiera una neurona de la corteza sentir el movimiento? Para tener quizás el mecanismo de feedback. Entonces, una hipótesis sería que si los monos no tuvieran esta representación, no podrían adaptarse. Esa podría ser una hipótesis y se tendría que diseñar un experimento particular, ¿no? Entonces, ya observamos que hay neuronas que hacen esto, esto y esto. Ahora, ¿cómo le hacemos para quitarlas, no? Entonces, técnicas que ya se pueden utilizar actualmente, como la optogenética, que les he mencionado ya en las clases anteriores, podríamos tratar de identificar las proyecciones que llegan a estas neuronas, hacia dónde proyectan ellas mismas, etcétera, y tratar de quitarlas específicamente a ellas, ¿no? Que eso es básicamente lo que se trata de hacer ahora, es descomponer, ¿no? Descomponer los microcircuitos, ¿no? Algo un poco como lo que se hizo aquí, que en este caso fue una cuestión farmacológica, pero se podría hacer ahora con herramientas un poco más sofisticadas, ¿no? Entonces, esto ya en conjunto, hemos visto hasta aquí la corteza, la organización anatómica y un poco la organización funcional de la corteza motora primaria. Una de las cosas que nos tienen que quedar muy claras, ¿no? De los conceptos más claros que nos deben quedar de las cortezas motoras, es que esas cortezas motoras, en primera, la corteza motora primaria,
va a tener mucha actividad que va a disparar algunos milisegundos antes del movimiento. Lo vimos en el artículo de Evarts, que evidentemente ya nos van a recordar muy bien Elías y Odette, ¿no? En el artículo, en el trabajo de Evarts, mostró que cuando la mano se mueve, ¿no? Entonces la neurona motora dispara algunas centenas de milisegundos antes de que ocurra el movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí una hipótesis que podríamos decir es que si esta neurona que está aquí arriba estuviera implicada en el plan motor, como les había mencionado, ¿no? Que siempre se mantiene igual con el objetivo. Entonces, si estuviera implicada en el plan motor, a ver, alguien que me diga, que haga una pequeña hipótesis. Si estuviera implicada en el plan motor, ¿dispararía antes o durante el movimiento? Nadie. Estoy solo. Antes. Antes, muy bien. ¿Y la de abajo? Si estuviera implicada, antes, no vi el chat, perfecto. Sí, muy bien. Si estuviera implicada la de abajo en sensar cómo se mueve el brazo, ¿cuándo dispararía? En Ya el momento. Después o en el momento, ¿no? Le diríamos durante el movimiento, ¿no? Quizás podría empezar. Entonces, si eso fuera así, entonces sería una buena hipótesis y habría que ir a medirla. Ah, a ver, tienes los datos, déjame ver. Ah, mira, ahí está. Sí, disparó durante. Y sí, esta disparó antes, ¿no? Entonces, esa característica importante es que esas neuronas disparan antes, ¿no? Otra característica que quiero que recordemos y no se nos olvide es que esas neuronas de la corteza motora primaria, no importa en el contexto en que estén, si se va a mover la mano y estás en esa región, esas neuronas se van a activar. Si estás jugando voleibol y vas a mover la mano así, se va a activar. Si estás dando una clase y vas a mover la mano así, se va a activar. Si vas a, etcétera, siempre que se haga ese cambio de ángulos, esa neurona va a disparar en la corteza motora primaria, M1, F1 también, le decimos. Mientras que las cortezas premotoras, en muchas ocasiones, dependen del contexto en el que ocurra. Entonces puede ser que una neurona dispare de esta misma manera como la neurona de M1, pero ella solo dispara cuando la persona está implicada en un partido de fútbol o cuando está haciendo una secuencia de movimientos muy particular y no otra, ¿no? Entonces el nivel de complejidad, y es lo que vamos a ver ahora, va a ir incrementando conforme nos hacemos hacia las cortezas premotoras y de planeación, ¿ok? Otra cosa que quiero que recordemos muy bien, bueno, esos vectores poblacionales, ¿no? Los vectores poblacionales, en general el concepto es que la dirección del movimiento está codificada, ¿no? En vectores poblacionales y la fuerza en la tasa de disparo. O sea, varias neuronas nos indican más o menos la dirección del movimiento, mientras que la fuerza del movimiento lo da la tasa de disparo. Muy bien. Y ahora ya, ¿dudas hasta aquí? Vamos, o nos saltamos ya a la corteza motora secundaria. No hay dudas, nos saltamos a la corteza motora secundaria. Entonces, ¿para qué hice esto? La 9 vamos a quitar. Y ahora vamos a ir a la corteza motora secundaria. Ya dejé de compartir. Vuelvo a compartir. Ahí está. Ahí está. Entonces, siempre más les pongo números, ¿no? Ya debería ponerle ahí corteza motora. Bueno, entonces, nada más como recordatorio, ¿verdad? La que ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no? La organización de nuestras cortezas, ¿no? F1, la corteza motora primaria, que se encuentra bien pegada, ¿no? Al surco central. Y de manera muy importante,
en nosotros los primates, alguien que me diga cuál es la característica así que nos hace diferentes, qué hay de diferente con nosotros los primates, humanos y no humanos, a diferencia de todos los otros mamíferos. El raciocinio. Ah, Sí, excelente, sí, pero en la corteza motora. Sí, pero yo diría que algunas ratas también son muy inteligentes, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay específicamente en la corteza motora primaria? En esa corteza motora primaria, exactamente, Camila nos dice las corticomotoneuronas. Excelente, sí. ¿Qué característica tienen esas corticomotoneuronas? ¿Cuál es su característica? La finura en el control de los movimientos. De los dedos, Y perdón. de los dedos. Y anatómicamente, ¿cuál es la diferencia con todas las demás? ¿Con quién hacen contacto? Con Acuérdense. M1. Salen de M1, las corticomotor, me voy a regresar porque eso se me olvidó decirles, ¿no? Voy a volver a abrir ese concepto, ay, caramba, ese concepto es muy importante que nos quede muy claro. A ver, un segundito, voy a volver a abrir para poner la diapositiva. Si alguien me lo dice ahorita, ¿cuál es la característica anatómica de esas corticomotoneuronas y dónde están? A ver. ¿Dónde están? Tengo que van de la corteza motora primaria a las motoneuronas, que como Sí, humanos tenemos más que los demás primates. sí. Y las otras, y exactamente, esa fue Silvia, muy bien Silvia. Y las otras neuronas de la corteza motora, ¿a dónde van? ¿En dónde hacen contacto en la médula espinal? Ya está prácticamente hecha la respuesta. Entonces, estas corticomotoneuronas efectivamente van por el tracto piramidal y contactan directamente a las motoneuronas de la médula espinal que se encuentran en el asta ventral. Las otras neuronas corticales de todas estas otras cortezas que proyectan a la médula, ¿a qué región de la médula espinal impactan? Voy a volver a ponerles. O sea, esa es una de las... Ahí están viendo otra vez la presentación. Sí. Sí, ¿están viendo esta donde se ven los trazadores? Estamos viendo la presentación 10, donde está el diagrama de las cortezas motoras. Ok, están viendo la presentación. Entonces tengo que... me queda corto no me sigue. Entonces, otra vez estamos en la 10, ¿verdad? A ver, vamos a poner la 9 ahora. La 9. Caramba, ¿ahí están viendo la 9? Sí. Excelente. Entonces aquí, ahora sí ya estamos viendo ahora sí ya estamos viendo esta región de la médula espinal. Por aquí tenía, no, entonces, la inmensa mayoría de las neuronas de las cortezas motoras primarias y secundarias que proyectan a la médula espinal, proyectan a la región medial de la médula espinal, ¿no? Proyectan a la región medial de la médula espinal y contactan a las interneuronas. Acuérdense, lo vimos también en las otras clases a las interneuronas 1A, a las interneuronas de Renshaw, a las interneuronas 1B. La inmensa mayoría no contacta a las neuronas de la región más ventral, que es donde están las motoneuronas. Las únicas que contactan directamente con las motoneuronas son las corticomotoneuronas, que se encuentran pegaditas, ¿no? Como se ve aquí, se encuentran bien pegadas al surco central, ¿no? Son una población que está muy pegada al surco central, que los primates tienen, pero los que más tienen somos nosotros. Esa parte es fundamental que nos acordemos de ella, que no se les olvide esa, por favor, ¿no? Entonces, nos regresamos
a... estamos viendo la 10, ¿verdad? Muy bien. Sí. Sí. Entonces, ahora les voy a poner otra vez esta. Entonces, en esta corteza motora primaria F1, como recordatorio, están esos tipos de córtico-motoneuronas, pero también hay neuronas que proyectan hacia la médula espinal que más bien van a estar impactando en la región medial de la médula espinal. Va a también recibir las cortezas F2, F3 y F4, que serían la corteza premotora dorsal, motora suplementaria y corteza premotora ventral, ¿no? O sea, la premotora dorsal y la premotora ventral están despuesito de la corteza motora primaria, ¿no? En la región dorsal y en la región ventral. Ellas también envían información directa hacia la médula espinal. Y luego la corteza motora suplementaria, ¿no? Que está un poquito más dorsal y un poco más anterior, también. Y ambas, la corteza motora suplementaria y la corteza motora primaria, F1 y F3 respectivamente, reciben información directa, ¿no? Directa de S1. Ahora vamos a ver, estuvimos viendo ya la organización de esta, ¿no? Anatómica y un poco la organización funcional. Como les decía, esa direccionalidad de los movimientos se encuentra en casi todas las cortezas con mayor o menor proporción. Es decir, las diferencias que tenemos entre las cortezas motoras secundarias y primarias normalmente tienen mucho que ver con la proporción. Es decir, las neuronas muy relacionadas con el movimiento en sí del músculo, como en el artículo de Fetz, estarían en su gran mayoría en la corteza motora primaria, pero también las hay en las otras. Mientras que neuronas más complejas, que vamos a ver en las siguientes diapositivas, que integran información ya de otras categorías, las encontramos principalmente en estas otras regiones, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que se organiza un poco la información, ¿no? Entonces, aquí vale la pena un poco hacer un paréntesis un tanto cuanto filosófico, ¿no? De que, o sea, aquí les pongo este tarro de limonada, ¿no? Una agüita de limón. Entonces, dice, si ustedes se imaginan así que tienen un montón de sed, porque están aquí en Querétaro, ¿no? Entonces, como yo ahorita tengo sed, tomo un poco de agua y no le puse mute, ni modo. Entonces, está ese tarro, ¿no? De agua, y entonces ustedes quieren alcanzar ese tarro, ¿no? Y podría ser un movimiento simple. Ahí está. Entonces, ese movimiento simple, ¿no? Últimamente, ese movimiento simple, esa acción de tomar el tarro de agua, ¿no? Y llevarlo de donde esté a su boca, pues va a estar controlado por esas cortezas que acabamos de ver, las cortezas motoras primarias, secundarias. Siempre la corteza motora primaria va a responder, ¿no? Y las cortezas motoras secundarias, suplementarias, premotoras, etcétera, esas van a depender del contexto, ¿no? Si tienes mucha sed, si bebes nada más porque dices, ay, ahorita estoy muy relajado y me voy a tomar una agüita de limón, aunque no tengas sed, ¿no? O si estás en un régimen de, ahora tengo que tomar 25 vasos de agua al día, pues entonces cambian las motivaciones, ¿no? El movimiento es el mismo, ¿no? Entonces, la intención, ¿no? Es decir, nuestro sistema motor, su objetivo final es transformar una intención que puede ser multivariada, y transformar una intención puede tener muchas motivaciones, transformarla en una acción particular. Eso es lo que tiene que hacer nuestra corteza. La corteza motora primaria es la que estaría más implicada y específicamente y mucho más para los movimientos de los dedos en ya darle casi que el toque final del movimiento, ¿no? Porque es la que tiene esas corticomotoneuronas, es la que tiene el control más y que mayor proporción de neuronas se activan para los movimientos independientemente del contexto. Pero les pongo estas otras imágenes, ¿no? Que me parecen muy reveladoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona ahí que desea hacer esas cosas de escalada libre, ¿no? Entonces,
está haciendo el mismo movimiento que yo estoy haciendo ahorita, nomás que pues él lo está haciendo en el contexto de que se puede morir, ¿no? ¿Quién sabe? O como nosotros conducimos un automóvil, pero el Checo Pérez, ¿no? Que ahorita de hecho está corriendo en el Gran Premio de España, pues ¿para qué? O sea, ¿cuál es la intención? O sea, ¿qué está, cuál es el motivo detrás, ¿no? Entonces, las cortezas motoras y premotoras se encargan de hacer una serie de cálculos, una serie como nos decía, ¿quién fue? Se me hace que fue Humara, que nos dijo el raciocinio, ¿no? Entonces, no sé si han visto esta película de Billy Elliot, ¿no? Que para esto quizás hubiera sido el único ejemplo que necesitáramos, ¿no? Que Billy Elliot, si no la han visto, véanla, es muy bonita película. Es un niño que de Irlanda del Norte, una cosa así, y entonces su papá le da dinero para que vaya a tomar clases de box, ¿no? Pero en el mismo gimnasio dan clases de danza. Y entonces el Billy dice, no, pues a mí lo que me gusta es la danza, pero se tiene que esconder porque vive en una sociedad muy que lo reprime, ¿no? Y entonces está utilizando el dinero del box para pagar la danza, ¿no? Entonces ya su papá se da cuenta de que su hijo es un bailarín y entonces ya lo apoya. Y ya cuando lo lleva a hacer su prueba de ballet, le preguntan, oye, ¿y tú por qué bailas, Billy? ¿No? ¿Cuál es el motivo de tu baile? ¿Por qué te gusta bailar? Entonces el Billy dice, no sé, no tengo idea, yo nomás siento que desaparezco, dice Billy Elliot, ¿no? Entonces, hace una cantidad de movimientos, y así dicen, ¿no? Quienes tenemos la suerte de tener familiares artistas, ¿no? Que no saben por qué hacen las cosas, nomás sienten algo que los motiva a hacer secuencias de movimientos muy complejas, ¿no? Secuencias de movimientos que no haríamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? La motivación detrás de ella, pues está mucho más allá del tener sed, ¿no? Del simple hecho, por ejemplo, de tener sed o de cumplir con una función normal. Entonces, tratar de comprender, ¿no? De descomponer el que nos lleva a hacer siempre el movimiento, bueno, es una parte que estudian muchos neurocientíficos y que en muchas condiciones, como por ejemplo alguien nos mencionaba en la clase anterior, en la enfermedad de Tourette, ¿no? De Gilles de la Tourette, el síndrome de Gilles de la Tourette, que los movimientos y secuencias de movimientos complejas como palabras, insultos, que son una secuencia de movimientos que no nada más requiere de la activación de cortezas motoras particulares, sino la activación de circuitos de emoción, etcétera, etcétera, y que surgen de repente por condiciones patológicas, ¿no? Entonces, aunque pareciera una cuestión filosófica, ¿no? Ahí un poco oscura, pues la verdad es que todo eso que hacemos pues está sustentado en este tipo de cortezas, ¿no? Entonces, una de las características importantes para realizar esto es que el movimiento último, una de las características de nuestro sistema motor que lo hace tan eficiente para todo, además de que podemos controlar muy finamente los músculos, es que crea estrategias alternativas para realizar el mismo movimiento, ¿no? Entonces, ahí en el libro de Ramachandran o en otros libros que ustedes lean, verán que cuando se lesionan cortezas premotoras, por ejemplo, cortezas premotoras que veremos ahora, si ustedes le ponen a una persona o un mono un reforzador aquí enfrente, ¿no? Hay un reforzador ahí, ¿no? Y el mono quiere agarrar el reforzador, solamente tiene que extender la mano, se lo come. Pero si ustedes le ponen un objeto en medio que impide la trayectoria directa del movimiento hacia el reforzador, pues nosotros y el mono y cualquier animalito, pues le va a dar la vuelta, ¿no? Le daría la vuelta y lo agarraría. O sea, crea una estrategia alternativa, crea un plan motor alternativo. El objetivo está ahí, pero también se da cuenta de que tiene que crear otro camino el plan motor, tiene que crear un camino alrededor para poder obtenerlo. Hay regiones corticales que se lesionan y el animalito pierde la capacidad de producir una respuesta alternativa y entonces en muchas ocasiones, en lugar de darle la vuelta al objeto, choca contra él, ¿no? Entonces,
ese es algo que se le conoce como un hallmark, ¿no? Una característica fundamental de nuestro sistema motor es la capacidad de ajustar los planes motores dependiendo del contexto. Y es por eso que algunas neuronas de las cortezas motoras y premotoras se activan solamente en contextos muy particulares, ¿no? Entonces, esa es una evidente diferencia con el sistema de movimientos reflejos que vimos hace 3 o 4 clases. Es decir, el sistema de movimientos reflejos, a pesar de que podemos controlarlo relativamente mediante nuestras proyecciones descendentes, ¿no?, a las interneuronas de la médula espinal, pues ese no hay otra alternativa. Se estira el músculo y la circuitería interna de la médula espinal hace lo suyo, y entonces, ya sea que se active el músculo, que se inhiba el antagonista al movimiento, y todo lo que hemos ido viendo poco a poco. En cambio, para nuestros movimientos voluntarios, ¿no?, todas estas cosas filosóficas, etcétera, etcétera, se resumen a que para una intención de realizar una trayectoria para llegar a un lugar particular, nuestro sistema motor crea estrategias multivariadas, ¿no? Y eso es algo que habíamos visto, ¿no? Entonces, puedes llegar de diversas maneras, ¿no? Puedes llegar de diversas maneras al objetivo particular, ¿no? Y mucho de eso está sustentado en estas cortezas que vamos a ver en un momento más, ¿no? Entonces, una de las situaciones más importantes de estas cortezas, es decir, ya estamos pasando, lo he mencionado ya en varias veces, ya estamos pasando de la ejecución per se, es decir, del control de la ejecución, de que yo voy a mover la mano de aquí a acá, estamos pasando del control de la ejecución a el crear yo pusiera una barrera aquí enfrente y no pudiera alcanzar directamente el teclado de la computadora para cambiar las teclas, y entonces yo tuviera que mover mi brazo en otra dirección para llegar a la tecla, eso ya es per se una estrategia alternativa, es crear un camino alternativo, y eso ya es per se planeación, ¿no? Ya implica a la planeación. En la clase anterior vimos todo lo que tiene que ver con el control del movimiento en sí, y ahora nos hacemos un poquito más arriba y ya nos vamos a involucrar en la planeación del movimiento. Entonces, la planeación implica ya forzosamente adelantarse, es decir, antes de que ocurra, yo tengo que ver qué es lo que voy a hacer, tengo que adelantarme a lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, para eso se utilizan varias tareas, como esta que vemos aquí, en este apartado, en la región A, en el panel A. Tenemos 2 tareas. Una tarea que se entrena a un monito a simplemente que fije la mirada en este punto del centro. Imagínense que esto es una pantalla. Esto es una pantalla. Y aquí se le pide al monito que fije la mirada en este punto del centro. Y ahí está él fijando la mirada del punto del centro. Y luego su tarea va a ser que alguien le va a dar una clave de go, una clave de mueve, ahora, muévete. Y la clave de go va a ser que el punto va a cambiar de lugar y ahora se va a poner en el sitio a donde el mono tiene que hacer el movimiento. Entonces, su tarea es que está fijando la mirada ahí, viene la clave y ¡chuc!, mueve el brazo y toca ese punto. Esa es una tarea que se le conoce como una tarea de tiempo de reacción. Se puede medir qué tanto le toma al animal llevar el brazo hacia el punto de fijación, hacia el punto de target, y eso nos dice el tiempo de reacción, que normalmente pues está entre los 100 milisegundos, ¿no? Entonces lo que podemos ver son algunas cuantas centenas de milisegundos, y lo que podemos ver aquí en la gráfica de la derecha es una gráfica de barrido o un raster plot. En los paneles superiores tenemos
a una neurona, en este caso la célula 1, célula 2 y célula 3. Cada una de estas filas de puntos es la actividad de la neurona en un ensayo, y esto que tenemos aquí en las X es el tiempo. Entonces tenemos ensayo 1, 2, 3, 4, 5 y así varios ensayos. Y aquí tenemos el tiempo. Esta línea punteada es cuando se le indica al animal, órale, mueve la mano. Y vemos claramente en su tiempo de reacción que obsérvese cómo todas estas neuronas pues tienen una actividad basal, y como es una tarea de tiempo de reacción, esa actividad basal pues ahí está, bajita, ¿no? Lo que sea, y solamente se activa la neurona una vez que se le da la indicación. ¡Pic! Entonces ahí en realidad pues la planeación es muy corta, es nada más, ok, reacción, ya está. Ahora, en esta otra tarea que está aquí abajo, lo que podemos encontrar es una tarea que implica un periodo de memoria de corto plazo. Entonces, al monito se le pide lo mismo que aquí arriba, que fije su vista en ese punto del centro, está fijando su vista ahí en el centro, y luego le dicen, ok, ahora vas a tener que mover la mano a este punto, pero todavía no. Nada más te voy a indicar, la mueves y luego va a desaparecer el punto y el mono se tiene que quedar ahí pensando, ah, ahorita voy a tener que mover la mano hacia ese punto. Y luego después viene ya la clave que le indica, muévete. Y entonces ya el mono se tiene que mover la mano. Entonces, ese periodo puede ser de 2, 3, 4 segundos. Y lo que se observa en ese periodo, en donde el animal tiene que recordar y tiene que estar preparando su movimiento, es que la actividad de esas neuronas, ahora la vemos aquí en la columna de la derecha, aquí está cuando se presentó la clave target, ¿no? O sea, esta, y aquí está cuando el mono ya se le dijo que podía mover la mano. Entonces ya se ve cómo, observen esta, qué bonita. Esa neurona va incrementando su tasa de disparo linealmente, ¿no? En una actividad de rampa, y se cree que esta actividad entre que se le da la indicación al animal y tiene que hacer el movimiento en sí, pues refleja el plan motor, refleja la memoria y el plan motor, ¿no? Entonces, ay, me tengo que acordar, se mantiene disparando, y pues obviamente esa es una hipótesis, ¿no? Ah, pues mira, lo único que se tiene es que esa neurona se mantiene disparando. Los investigadores hacen una hipótesis y dicen, ahí está, eso debe ser la memoria de corto plazo. Y entonces otros investigadores, después de haber visto estos experimentos tan bonitos, dicen, ah, sí, pues si esa hipótesis es correcta, si pudiéramos quitar la actividad en medio, ¿no?, de esta región, el mono no se acordaría a dónde tiene que mover la mano. Y efectivamente, luego han venido ya otros experimentos, muchos ya en roedores, porque en los roedores podemos hacer todas esas manipulaciones que parecen ya casi de ciencia ficción. Entonces, en roedores se puede decir, ah, pues ya la ratita está ahí viendo y está esperando a moverse y su neurona está activándose en rampa. Ah, pues ahora la voy a apagar en el periodo de la rampa, en la rata o el ratón, y lo que pasa es que ya el animalito ya no sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Ya no se acuerda que hay que mover, su tiempo de reacción se hace muy largo, se equivoca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas neuronas están en regiones premotoras, en una enorme proporción. Si ustedes registran la corteza motora primaria, encontrarán algunas neuronas que se comportan así, pero no la mayoría. Mientras que si registran a las cortezas motoras premotoras, ahí sí encontrarán muchas de ellas haciendo ese tipo de actividad, ¿no? Lo mismo en esta, es prácticamente la misma. Déjenme nada más ver si no había algo aquí. Y esta, bueno, sí, también esta es una prueba importante, porque es exactamente la misma tarea que habíamos visto antes, ¿no? El tiempo de reacción. Entonces nada más lo mueve, no se le indica nada, no tiene que mantener en la memoria nada. En este caso es igual al anterior, se le da una instrucción, vas a tener que mover la mano para allá, luego el mono se espera y luego se le da instrucción, ahora sí muévela. Entonces ya que la mueve,
se activa mayormente la neurona, pero antes tiene esta actividad de rampa. Y ahora, esa misma neurona, es esta misma neurona, ahora esta misma neurona se le dice al mono, vas a tener que, o sea, tú deberías mover la mano ahí, pero ahora se le da otra instrucción y se le dice, pero en estos ensayos no muevas la mano. A pesar de que ahí esté el target, ahora contrólate y no muevas la mano. Y lo que hace el mono, o lo que hace la neurona más bien, es que cuando al mono se le da la instrucción de no moverse, esa neurona simplemente deja de activarse, ¿no? Y con eso comprueban o sugieren, pues, más fuertemente que efectivamente la actividad de esta neurona estaría ayudando al mono a llevar la información de este punto al punto de movimiento. Y cuando no se tiene que mover, pues esa neurona se desentiende, ¿no? Entonces, nos habla pues de que en estas regiones está codificada la planeación y la ejecución, ambas, ¿no? Muy importante que no se les olvide las proporcionalidades. Las cortezas motoras primarias tienen una mayor proporción de neuronas que están más relacionadas con el movimiento y no con la planeación, ¿no? Entonces, si regresamos a esta, ¿no? Aquí, esta quizás no tendría que ver tanto con la planeación, no tiene tanta frecuencia de disparo, ¿no? Entonces, en la corteza motora primaria hay más de esas y en las premotoras hay más de las que sí tienen que ver con la planeación, ¿no? Entonces, ¿dudas al respecto de estas dos figuritas? Uy, 9:30. Vamos a ver. Si no, nos vamos ahora a esta otra parte, ¿no? Entonces, volvemos a nuestro muñequito, ¿no? Que ya le deberíamos poner un nombre, Rafael, ¿no? El gran Rafael aquí está listo con sus lentes para pegarle a la pelota. Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Se le avienta una pelota a Rafael y él va a tener que decidir qué hacer, ¿no? Pero antes de decidir qué hacer, si esconderse, taparse o devolver el pelotazo, antes de decidir qué hacer, tiene que hacer el cálculo de dónde viene, por dónde viene la pelota, ¿no? Si no, no va a poder reaccionar. Entonces, ya les había yo mencionado que en algunas clases anteriores, que la información visual es fundamental, ¿no? Para poder coordinar nuestros movimientos. Entonces, ya les había yo dicho que, y eso, como no vimos cortezas visuales, pues no va a venir en ningún examen, ¿no? Pero tenemos dos, le llamamos dos vías, ¿no? De información, dos caminos de información visual. Uno, que es el camino que fluye desde la corteza visual primaria, que está en el lóbulo occipital aquí atrás, fluye desde la corteza occipital hacia el lóbulo temporal, y ahí en el lóbulo temporal, acuérdense que está la memoria, ¿no? Entonces, ese camino hacia la parte ventral le va a ayudar a la persona que cuando ve algo, sepa qué es. Ah, eso es una pelota. Ah, eso que está allá es un pájaro que viene volando hacia mí. Ah, eso que está allá es un coche que se aproxima. Ahora, hay una cosa que es el camino del qué y hay otra, una vía que fluye por la corteza dorsal, o sea, por la parte más dorsal del cerebro y va a llegar, va a comunicarse, ¿no? Hacia regiones parietales, en el lóbulo parietal, ¿no? Esas regiones parietales que estarían un poquito más posterior a la corteza sensorial primaria y que de ahí va a comunicarse con las cortezas motoras. Ahorita lo vamos a ver bien claramente cómo, ¿no? Tenemos ahí a nuestras cortezas ventral, esta es inferoparietal, la corteza ventral inferoparietal, medial interoparietal. Estas las vamos a ver en detalle, pero ese camino nos ayuda y se le conoce como la vía del dónde, de la vía del dónde, y también en algunos lugares lo encontrarán como la vía del dónde y del cómo, ¿no? Entonces, esta es la vía del qué estoy viendo, y esta es la vía del dónde. Hacia la parte dorsal, el sujeto, gracias a este sistema visual, va a ser capaz de
encontrar en el ambiente, crear un mapa espacial del ambiente, crear un mapa del ambiente, de dónde están las cosas, y va a poder, entonces el Rafael, por ejemplo, al utilizar esta vía, pues va a poder localizar por dónde viene el objeto, y gracias a interacciones que vamos a ver en un momento, podrá utilizar algunas de estas regiones corticales para poder tomar su decisión, ¿no? Entonces, es muy importante mencionar aquí las características de este sistema visual. A mí se me hace de las cosas más bonitas que hay, el hecho de que en ese libro, ¿no? Del Ramachandran, que dice los fantasmas del cerebro, lo que él está diciendo es que ahí adentro, pues, o sea que realmente no somos tan controladores de nuestros, de cómo se mueve nuestro cuerpo, tanto como nosotros creemos. Entonces, cuando nosotros vemos algo aquí, por ejemplo, esta serie de estímulos, les voy a pedir además que hagan el ejercicio, ¿no? Ahorita ustedes. Entonces, imagínense que este es un experimento, ¿no? Como el que se realizó. Se le pide a una persona, es una ilusión óptica, la vamos a ver en un momento. Se le pide a una persona que vea aquí, pues la persona, esto es un punto, ¿no? En medio de color naranja, y aquí alrededor hay varios puntos grises, ¿no? Y obviamente, pues nosotros detectamos que este punto de aquí en medio, pues es más chico que los puntos de acá. Entonces, se le pide a una persona que con su mano, que con su manita, diga, a ver, ¿de qué tamaño es ese punto? ¿No? No me digas si es grande o chico, hazlo así como con tu mano, ¿no? Y entonces la persona le hace, pues es así. Entonces, vean lo que es de este tamaño, ¿no? Ah, bueno. Y luego se dice, ok, muy bien, pues ahora haz lo mismo, pero para este círculo, para el círculo naranja. Ah, pues se ve como de este tamaño, ese círculo. Ah, bueno, muy bien. Entonces, este círculo de este tamaño y este círculo de este tamaño. Ah, pues resulta que ambos círculos son del mismo tamaño, pero la ilusión de estar dentro de círculos más grandes o más chicos le hace pensar a la persona, percibir que el círculo de aquí es más chico que el de acá. A mí no me cuesta trabajo ver que, o sea, no me cuesta trabajo percibir que efectivamente el del lado derecho es más grande. ¿Hay alguien que así sea así como, y que diga, yo los veo igual? ¿No? Todos ven que el círculo de la derecha es más grande que el de la izquierda. Sí. Ahora ya sabemos que no, que son iguales, ¿no? Pero se ve, o sea, se percibe así. Entonces los investigadores dijeron, pues vamos a hacer un experimento. La gente lo percibe como que el de la derecha es más grande y el de la izquierda es más chico. Ahora vamos a pedirle a la gente que lo agarre con su mano. ¿Ok? Vamos a pedirle que lo agarre con su mano. Entonces le pidieron a la gente que acercara la mano a la pantalla y que tratara de agarrar el punto. Si ustedes mismos acercan su mano a la pantalla y lo hacen ahora, no se van a dar cuenta, pero su mano se va a ajustar específicamente al tamaño adecuado del punto. Y por lo tanto, como son dos círculos del mismo tamaño, el espacio entre los dos dedos va a ser el mismo para los dos. A pesar de que la persona perciba que un círculo es más grande que el otro, el sistema visomotor no le importa. Dice, son del mismo tamaño, más que tú no sabes, y cuando lo va a agarrar, lo agarra bien. Si nuestra percepción de qué tan grande es uno y otro estuviera influyendo por completo sobre nuestro sistema visomotor, entonces intentaríamos agarrar el círculo de la derecha abriendo más la mano. Pero no, nuestro sistema motor siempre trata de agarrarlo del mismo tamaño, lo que nos habla de una independencia entre la percepción, lo que percibimos, y lo que realmente está haciendo nuestro cerebro para hacer el movimiento. Otro ejemplo muy claro que ya les he mencionado varias veces con un momento. Otro ejemplo muy claro de cómo nuestra percepción está desenganchada hasta cierto punto de nuestro
sistema de control visomotor es el ejemplo de dibujar una estrella a través de un espejo. Entonces busqué esta imagen en el internet que me gustaría, o sea, aquí se ve muy claro, ¿no? Cómo podría hacerse el experimento de manera muy sencilla para que lo hagan ustedes en sus casas. Yo les dije que lo hicieran desde hace un montón y no sé si lo hayan hecho. Pero entonces, simplemente toman una estrella, la dibujan primero una estrella, ¿no? Que tenga esos dos, que tenga esos dos, una estrella que se forme un caminito, ¿no? Lo voy a hacer aquí. Una estrella dentro de otra estrella, vamos a decir, wow, qué mal dibujo. ¿No? Pues una cosa así, ¿no? Dibujan una, qué horror mi estrella, ¿no? Pero bueno, entonces la dibujan así y luego la ponen ahí en el piso, se tapan la visión directa sobre la estrella, como ella no ve directamente la estrella, sino que la ve a través de un espejo, y se plantean la tarea de dibujarla a través del espejo. Ponen la mano, ponen el plumón directamente en la punta de la estrella y sin separarlo, la instrucción es que sin separar el plumón, sigan la trayectoria de la estrella, del contorno de la estrella, lo más rápido que puedan y sin salirse de, de los límites, ¿no? Entonces, si yo lo hiciera así viendo, pues no me costaría ningún trabajo, ¿no? Ya lo estoy haciendo ahorita aquí, ahí está, ¿no? No me cuesta ningún trabajo y ya, por en medio de los límites. Pero si yo lo hiciera a través de un espejo, y por eso me interesa que lo hagan ustedes mismos, van a ver que su sistema visual y su percepción de la estrella les dice que muevan la mano hacia un lado, pero el sistema motor está viendo lo contrario, y entonces se va a poner a pelear con ustedes, ¿no? Y la estrella en realidad les va a quedar, voy a hacer un dibujo de cómo me acuerdo que quedó mi primera estrella. En el laboratorio tengo varias de muchos estudiantes que lo han hecho, ¿no? Y hay algunos que simplemente dicen, yo ya no quiero hacer la estrella, y se ve más o menos así como se ve el trazo rosa, ¿no? O sea, no, porque uno le pide que vaya a un lado, la percepción le pide que vaya a un lado, pero el brazo va hacia el otro, ¿no? Entonces, un ejemplo muy similar de cómo el sistema motor está extremadamente cableado y está automatizado para seguir de manera eficiente al sistema visual independientemente de la percepción. Hay ocasiones, como en estas ilusiones, en las que se nos revela qué tan separado está un sistema del otro, ¿no? Entonces, esos mapas, ¿no? Esos mapas de nuestro sistema visual con el sistema motor, ¿no? Esos mapas se le conocen, por ejemplo, como son nuestros mapas de acción, ¿no? O sea, y se tienen que cablear desde la infancia, ¿no? Y una de nuestras principales funciones de nuestro sistema motor, especialmente, bueno, prácticamente todos los mamíferos, ¿no? Nuestras extremidades anteriores son altamente utilizadas, ¿verdad? Para alcanzar cosas, ¿no? Entonces, estos dos movimientos de alcance y prensión, esos dos movimientos de alcance y prensión, evidentemente van a tener que estar altamente interactuando con los sistemas visuales, también con los sistemas auditivos, ¿no? En realidad con mucho, pero el que más nos ayuda, ¿no? En las personas que tenemos la fortuna de ver, es en los sistemas visuales, ¿no? Entonces esos alcances y presión nos revelan, ¿no? O nos hacen entender que debemos tener un mapa de coordenadas espaciales, ¿no? Y como ya les había mencionado en la primera clase, ¿no? El espacio en donde nos encontramos nosotros, pues es, además de una pregunta filosófica, también es una pregunta neurocientífica que ha entregado premios Nobel, etcétera, etcétera, porque pues es básicamente tratar de definir una parte muy fundamental de nuestra vida cotidiana, de nuestra conducta, ¿no? Entonces podemos saber que ya en diferentes regiones del cerebro existen diferentes mapas espaciales, ¿no? Existen diferentes mapas espaciales
para orientarnos. Entonces, cuando yo estoy aquí con ustedes, todo mi universo, ¿no? Está al alcance, ¿no? Está al alcance de la mano. Eso es algo que lo podemos llamar como un mapa de nuestra periferia inmediata, ¿no? Entonces, ese mapa espacial de nuestra periferia inmediata nos permite interactuar con las cosas que están directamente a nuestro alcance, y es aquel mapa que en nuestra primer clase de control motor, ¿no? Nos ayuda a crear el sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? O sea, ese sistema como este pequeñín, ¿no? Que está aquí tratando de alcanzar, ¿no? Una cosa ahí. Entonces, existen otros mapas espaciales que ya les había comentado también, por ejemplo, en el hipocampo, ¿no? Que existe un mapa de cosas que no están directamente a nuestro alcance, sino que nos ayudan así a orientarnos, como los Reyes Magos que se orientaban allí con una estrella, ¿no? Para llegar a Belén, o nosotros cuando vamos en la carretera, o cuando vamos de camino en la bicicleta hacia algún lugar y ahí hay un árbol, etc. Entonces, existe un mapa espacial alocéntrico, lejano a nosotros, que conforme nosotros nos movemos en el espacio, poco a poco nos podemos ir acercando, y ese mapa de cosas que están lejanas a nosotros tiene que ir interactuando poco a poco hasta llegar a un mapa espacial de nuestro entorno cercano, que ya es nuestro mapa de acción aquí, en donde nos podemos mover, ¿no? Entonces, ese mapa de acción, periférica, ¿no? Lo encontrarán en algunos libros como alrededor, personal, ¿no? Peripersonal, ese mapa periférico de nosotros cercano, está sustentado en esta red que recibe información de las cortezas visuales a través de la vía del dónde, y también un poco a través de la vía del qué, ¿no? Entonces, ese mapa peripersonal que tiene que ayudarle a nuestra corteza motora a moverse adecuadamente, ¿no? Está empezando en la corteza visual, y de las cortezas visuales, no vimos la parte de cortezas visuales, pero hay relevos B1, igual que tenemos S1, S2, igual que tenemos M1, M2, entonces tenemos B1, visual 1, visual 2, etc. ¿no? Entonces aquí estarían una organización compleja de la información visual, enviaría su información hacia estas cortezas parietales posteriores. Las cortezas parietales anteriores, que están aquí, están encargadas de la información somatosensorial, mientras que las cortezas parietales más posteriores ya hacen un link entre información visual, sensorial, y mandan información, como se observa aquí, ¿no? Este es un mapa sencillo de seguir, ¿no? Una corteza muy importante es esta corteza ventral interoparietal, porque aquí tenemos nuestro surco central, los humanos tenemos el surco central y los primates, y también tenemos este otro surco grande, ¿no? Que se conoce como el surco parietal, ¿no? Entonces, hacia el interior del surco parietal tenemos esta corteza ventral interoparietal. También hacia ese surco parietal tenemos la corteza medial interoparietal, la corteza lateral interoparietal y la corteza anterior interoparietal, ¿no? Entonces, anterior, ventral, aquí la ventral la sacaron un poquito, ¿no? Porque está metida, ¿no? Pero entonces tenemos la interoparietal, ventral interoparietal, anterior y lateral. Y esta corteza ventral interoparietal, como pueden observar en esta flecha, recibe y manda información recíproca a nuestra corteza F4, que sería nuestra corteza premotora ventral. Acuérdense que la corteza premotora ventral, como lo vimos en la clase anterior y un poquito al inicio de esta presentación, la podemos dividir, esta corteza ventral, esta corteza medial premotora ventral,
La corteza premotora ventral la podemos dividir en F4 y la región F5. La región F4 recibe información directamente, ¿no?, de las cortezas ventral inferoparietal y anterior interoparietal, se comunica muy bien ahí, mientras que la corteza premotora dorsal, que le conocemos como F2, que está hacia acá arriba, va a recibir información directamente de la corteza medial interoparietal y la corteza lateral interoparietal, ¿no? Entonces, estas cortezas premotoras dorsales y ventrales, las cortezas premotoras dorsales y ventrales, que estarán recibiendo información de la vía del dónde, le van a ayudar a la corteza motora primaria, ¿no?, porque ellas proyectan hacia la corteza motora primaria, le van a ayudar a la corteza motora primaria a crear el plan de hacia dónde se tiene que mover. Entonces, veremos un poco la actividad de las neuronas de esas cortezas, ¿no? Pero, a saber, estas le van a ayudar, ¿no?, a la persona o al primate a saber hacia dónde se tiene que mover. Todas estas, además de todo, ¿no?, además de tener esta información visual, muy importante, ya lo vimos también en la clase anterior, también reciben información somatosensorial M1 de S1, como habíamos visto aquí atrás, ¿no? Me regreso. S1, obsérvese cómo envía información directamente a la corteza motora primaria, pero estas que estamos viendo aquí, que sería la corteza premotora dorsal y ventral, no reciben directamente de M1, sino que reciben ya de S1, perdón, sino que ya reciben de cortezas parietales un poquito más hacia acá, ¿no? Que llevan combinación de información somatosensorial con información visual. Entonces, mucho ojo. Estas neuronas de estas cortezas llevan información visual, somatosensorial y además producen movimiento, ¿no? Entonces, aquella vez que les dije que movernos era literalmente una transformación sensoriomotora, ¿verdad? Es que la intención de movernos hacia un lugar puede venir de las cortezas premotoras, la región más frontal, la planeación. Me voy a mover aquí porque, no sé, como Billy Elliot o como el Checo Pérez, ¿no? Porque quiero ser la persona más rápida del planeta, ¿no? Entonces, toda esa planeación y ese raciocinio está acá, pero para ejecutar el movimiento, entonces, hacia una región particular, estas cortezas premotoras tienen que conectarse y recibir información visual y somatosensorial para saber dónde está el cuerpo, para saber en dónde está el cuerpo, ¿no? Y saber dónde está el target. Y ahorita vamos a ver cómo son casi, yo las veo como casi mágicas, ¿no? Entonces, estas son para ese tipo de información, es decir, estas cortezas son para localizar objetos. Aquí todavía no sabemos qué objetos son. Simplemente son objetos. Verán en el artículo, quien vaya a presentar el artículo de Rizzolatti, que es Camila y Bárbara, que van a presentar el artículo de Rizzolatti, ya verán que ellos utilizaron un objeto casi como que era un cuadradúsculo, ¿no? Le llamaron bueno, tiene un nombre geométrico, ¿no? Yo no me acuerdo cómo le llaman, un poliedro, una cosa así, ¿no? Es un cuadrito ahí raro, ¿no? Una cosa de seis lados, ¿no? Que no tiene todas las, que no tiene toda la simetría en todos los lados, ¿no? Entonces, utilizaron un cuadrúsculo ahí raro, y ese cuadrúsculo era muy bueno para evocar información visual en algunas cortezas, ya lo van a ver, es muy interesante. Pero bueno, entonces no saben qué es en estas regiones, pero
Entonces, esta parte de aquí arriba es muy importante para el alcance. Esta parte es muy importante para el alcance, es decir, para llevar nuestra mano hacia algún lugar particular, mientras que ya regiones de la corteza parietal, estas no tienen un nombre así, bien como estos tan sencillos, ¿no? Estas ya nada más se llaman PF y PFG, ¿no? La corteza PF y PFG. Estas, en lugar de enviar información, también forman parte, ¿no?, de la corteza parietal, ¿no? También forman parte de la corteza parietal, y aquí vemos que la corteza anterior interparietal y esta corteza PF y PFG envían y reciben información de la corteza premotora ventral, ¿no?, en la que es más ventral, ¿no?, y que se conoce como F5. Entonces, esta parte de aquí está un poquito más conectada con la vía del qué. Y por alguna razón, esta región proyecta más a esta parte, pero esta es muy importante para la aprehensión, los mecanismos de aprehensión. Entonces, si se acuerdan de aquella diapositiva en donde les mostré que a una persona estaba levantando un cuadrito, ¿no?, que le piden que levante algo y que hay veces que pesa más y otras veces pesa menos, ¿no? Unas veces pesa más y otras veces pesa menos. Y cuando pesa más y se le empieza a resbalar el cuadradito, ¿no? Aquí está, se le empieza, aquí ya si le toco con el dedo empieza a activarse la pantalla, pero si se me empieza a resbalar, inmediatamente nuestro mecanismo de la médula espinal mete el control de la ganancia, ¿no?, y aprieto más fuerte para que no se me caiga. Pero si yo ya tengo un plan motor para prensar algo, ya voy a ir con una intención a agarrarlo, y voy a ir aplicando ya una fuerza porque ya calculo en mi plan motor que eso va a ser de una forma u otra. Esa información de ese plan motor específico para prensar algo con una fuerza determinada se encuentra en la interacción entre estas cortezas en los primates, ¿no? Entonces ya se imaginarán lo complicado que es entender estos mecanismos y estas redes neuronales, pues porque no tenemos mucho, o sea, nuestros movimientos son muy finos y no tenemos muchos modelos animales que nos puedan ayudar a entender cómo funcionan o cómo recuperarlos. Ya les había dicho en la clase anterior que con accidentes cerebrovasculares se pierden gravemente este tipo de movimientos. Entonces, entender esta circuitería, pues es fundamental para tratar de ensayar, ¿no?, mecanismos de recuperación de estas funciones. Entonces, requieren esto. Entonces, estas dos cortezas, como les había mencionado antes, no nada más tienen esas conexiones hacia afuera de otras regiones motoras, o sea, hacia la corteza sensorial y la corteza, y a las cortezas parietales, y tampoco, y no nada más hacia las premotoras, sino que además de todo, esas cortezas se comunican entre ellas, porque si ustedes hacen en este momento, hagan el ejercicio de tratar de alcanzar, si tienen su café por ahí o algo así, ¿no?, aquí yo tengo mi copita de agua, entonces hagan el ejercicio, vean su mano, traten de alcanzar su taza de café o lo que sea, y se van a dar cuenta de algo muy importante. El mecanismo de alcance, el mecanismo de reaching, de alcanzarlo, va a seguir la regla que habíamos mencionado antes, que es la velocidad más alta a la mitad de la trayectoria y después van a bajar la velocidad para no destrozar la taza. Pero otra cosa que es importantísima es que nosotros no abrimos la mano cuando ya estamos tocando la taza, ni la cerramos una vez que la hayamos tocado, sino que nuestra mano se abre y se va cerrando previamente al llegar a la taza. De tal manera que si ustedes tratan de agarrar algo, aunque lo traten de controlar, ¿no?, en automático sus dedos se les van a ir cerrando antes de tiempo, antes de tocar la taza. Entonces, eso indica o sabemos que debe haber mecanismos, ¿no? Muy difícil. Víctor de la Fuente trabaja en eso, por ejemplo, ahí en el instituto. Mecanismos de las cortezas, de estas cortezas premotoras, ¿no?, en el primate, para poder prensar
cosas, ¿no? Y alcanzar, es decir, se tiene que coordinar el alcance, en un momento se va abriendo la mano y cuando vamos llegando se va cerrando, ¿no? Entonces ese timing se tiene que coordinar entre esas y por lo tanto requiere de manera importante saber en dónde están las cosas a través de la vía del dónde y requiere saber qué es lo que vamos a agarrar a través de la vía del qué. Porque si no supiéramos si no reconocemos qué es lo que vamos a agarrar, entonces no podríamos abrir o cerrar la mano lo suficiente como para poder pensar algo muy en el sentido del ejemplo que les acabo de dar aquí. Este sistema tiene que estar calibrado para decir, ah, mira, voy a agarrar un círculo que es de ese tamaño, entonces el dedo ya se acomoda, calcula el tamaño y se acomoda para agarrar eso en particular. Lo mismo, no, cuando yo voy a agarrar esta taza, ¿no? Mi mano no va haciéndole así, ¿no? Entonces, mi mano va muy cerca del tamaño, del cálculo del tamaño de la taza y se va cerrando antes de tiempo, ¿no? Entonces, se requiere saber dónde están las cosas y se requiere saber qué vamos a agarrar. La vía del dónde envía información visual, que ahora ya les voy a recomendar a los que hicieron el programa de la clase, pues que es fundamental que se incluya. O sea, en el programa inicial no se había incluido información somatosensorial, lo cual me parece absurdo que no. O sea, si es realmente lo que nos ayuda a movernos, ¿no? No se había incluido información somatosensorial, pues se tiene que dar información somatosensorial y evidentemente para este tipo de movimientos necesitamos tener una idea bien clara de la información visual, ¿no? De saber en dónde están las cosas, saber qué son para poder hacer un ajuste motor, una transformación sensoriomotora y poner los dedos de una manera, ¿no? Entonces, en la siguiente clase, que ya se acabó esta, ya, retomamos aquí y ya vemos a los monitos, ¿no? Cómo tienen sus mapas en estas regiones particulares. ¿Dudas hasta aquí? Esta estuvo muy larga.